Empezamos la semana pasada una serie sobre guerra espiritual y yo os recomiendo sinceramente que escuchéis el mensaje anterior que dio Federico. ¿Cuántos lo escuchasteis? ¿Cuántos estuvisteis? Faltasteis el domingo pasado, faltasteis unos pocos, ¿eh? Bueno, os recomiendo que lo escuchéis porque son las bases de lo que vamos a seguir hablando. Con todo y con eso, voy a daros un resumen, con el permiso de Federico, voy a daros un resumen de lo que se dijo el domingo pasado porque es muy importante para entender lo que vamos a decir hoy. Y vamos a comenzar diciendo lo que no es guerra espiritual, porque, por desgracia, hoy se habla mucho de guerra espiritual, pero se habla mal de guerra espiritual. Si pones la radio y pones una emisora cristiana, vas a encontrar con mucha certeza, vas a encontrar cosas muy extrañas que quizá no hayas encontrado en la palabra de Dios. Si vas a un concierto de música cristiana, seguramente encontrarás algunas arengas del tipo, hermanos, vamos a hacer guerra espiritual. Y dices tú, ¿y qué es la guerra espiritual entonces? Vamos a empezar diciendo que no es la guerra espiritual, que esto es una moda, esto es una doctrina que empezó allá por los 80 en el seminario teológico de Fuller, con Peter Wagner, cuando se empezó a hablar de términos como la cartografía espiritual. Esto ya habló Federico antes. Cartografía, suena chulo, ¿verdad? Cartografía espiritual, qué guay. Y donde básicamente los hermanos se dedicaban a intentar, cogían el mapa de una ciudad y localizaban las potestades espirituales que tenían control sobre barrios, calles, ciudades y países para poder dirigirse a ellas y derrotarlas. Cartografía espiritual. Luego llegó un movimiento de oración muy importante con una señora autonombrada apóstol o apóstola, no sé cuál es el término correcto, se llamaba Cindy Jacobs, de Generales de Intercesión, con su libro Conquistemos las fronteras del enemigo, que enseñaba precisamente eso, a tomar control sobre principados y potestades satánicas. Estos hermanos hablan de encuentros de poder. Una cosa que se llama encuentros de poder. Estos son términos también muy fashion, ¿verdad? Llaman la atención. Y yo lo que os voy a contar no son cosas que he oído a otros, son libros que yo he leído y son predicaciones que yo he leído. Yo recuerdo un pastor que enseñaba a su iglesia, y yo estaba ahí presente escuchándolo, cómo había que dirigirse a Satanás. ¿Es que hay que dirigirse a Satanás? Y él decía, mira, a Satanás le tienes que hablar como si fuera un perro, con autoridad. ¡Quieto! ¡Te ato! ¡Amarra las manos! ¡Te reprendo! Hay que hablarle así, como a un perro, con firmeza. ¿Dónde viene eso en la Biblia? Hay hermanos, erróneamente, y son hermanos en la fe y amados, que enseñan que orar es un nivel muy bajo de oración. Tú oras, pobrecito, eres un niño en la fe. Lo que hay que hacer es reprender. Y estos hermanos, curiosamente, pasan menos tiempo hablando con Dios y dedican mucho tiempo a hablar con Satanás. ¿Qué es eso? Y pasan más tiempo reprendiendo, que es un nivel como que más espiritual, que orando al Padre y abriéndole el corazón y pidiéndole cosas. Por ejemplo, ellos no piden paciencia, ellos reprenden el espíritu de impaciencia. Ellos no piden, Señor, dame fuerza, ayúdame a ser esforzado. Ellos dicen, reprendo el espíritu de pereza. Y eso entienden que es más espiritual. Y es triste porque realmente no tienen vida de oración. Todo su diálogo es con el diablo. Conozco a uno que cuando vea algo en la tele que no debería de ver un hijo de Dios, reprende la televisión en lugar de apagarla. ¿Qué tipo de vida cristiana es esa? Suena espiritual, pero no es bíblico, no es espiritual. No es espiritual. Hay hermanos que creen que todo problema tiene una causa espiritual y esa causa espiritual tiene que ver con posesión y liberación del diablo. Ellos creen, hay un libro terrible que salió en los 90 y un pastor me lo dejó para que lo leyera y escribir un artículo sobre él que se llama Cerdos en la sala, de Frank Hammond. No lo busquéis, ya se pasó la moda, ya no se edita. De hecho, yo lo presté y lo perdí. Esto es lo que pasa por prestar libros. No a todo el mundo, claro.
Cerdos en la Sala enseña que todo problema espiritual tiene una causa demoníaca. Por lo tanto, hay que practicar el exorcismo a todo el mundo, incluso a niños. Hay diálogos aterradores de mamás y de pastores con niños a los que los matan de miedo, haciéndoles creer cosas que no están ocurriendo, incluso echando demonios de embarazadas. Ya se abre la puerta al disparate. No es guerra espiritual. Hay creyentes que ven demonios por todos lados. Yo tengo casos a nivel de hermanas que se le cayó un mueble por la noche, dándole un susto tremendo, y me pidió que fuera a su casa para orar porque el diablo le había tirado el mueble. Hermana, no necesitas un pastor, necesitas un carpintero o un chapuzas para que fije bien el mueble. No te lo tiró el diablo. Conozco un taxista que se le abría siempre el coche y un hermano le pidió hacer una reunión de oración y liberación para echar ese demonio del taxi que siempre se le abriaba el coche. Necesitas un mecánico, no un pastor ni alguien que ore. No todo tiene causas espirituales. Esto puede ser excitante para muchos, pero en realidad es una desviación de una vida cristiana normal. Y repasando lo que comentaba Federico, y vamos a abundar en esta idea más hoy, dejamos a un lado la mala doctrina y vamos a lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la guerra espiritual tiene dos partes. Una parte tiene que ver con la conquista y con la victoria de Cristo en la cruz. La primera parte tiene que ver con la conquista y tiene un lugar, que es la cruz, y un protagonista que es Jesús. Esa parte no nos corresponde a nosotros. Nosotros no pudimos ganar la guerra espiritual, porque la guerra espiritual la ganó Jesús en la cruz y allí el enemigo fue derrotado. Vamos a leer textos para abundar en esta idea. La guerra espiritual y la victoria de Jesús es un evento pasado, ganado y terminado, y nosotros no tenemos parte. Gloria a Dios que no tenemos parte, porque no podíamos pelear esa batalla. La segunda parte tiene que ver con la resistencia, que es guardar la posición, con ser fieles a nuestra identidad. Yo me imagino que todos habéis memorizado Santiago 4:7. Lo recordáis, ¿verdad? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Reflexionad en este texto. ¿En qué consiste nuestra guerra espiritual? Mira, muy sencillo, no es reprender, no es hacer mapas cartográficos espirituales, no es echar demonios de cada cosa que vemos. Someternos a Dios. Y resistir al diablo implica conservar nuestra posición en Cristo Jesús. Mantenernos fieles a lo que Él ya ha ganado, nuestra identidad espiritual. Resistirle. Cerrar la puerta a cada tentación y cada embate y cada sugerencia. Esa sí es nuestra parte, pero es resistencia, no ocupación ni victoria. La victoria ya está ganada. Dos partes. Conquista, que tiene un protagonista que es Jesús y un lugar que es la cruz, y es un evento pasado, y la resistencia, que es, sí, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, nuestro papel y nuestro llamado, llamados a resistir. El diablo no puede cambiar el hecho de la cruz y su victoria, pero ¿sabéis qué sí que puede hacer? Puede hacernos dudar de nuestra identidad espiritual. Y veremos más adelante cómo usó esa artimaña con el mismo Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, salta del pináculo del templo y haz algo súper espectacular. Si eres hijo de Dios y esa mentira del diablo hoy te llega a ti y te intenta hacer dudar de quién eres en Jesús. Eso es lo único que puede hacer el diablo, porque la cruz no la puede cambiar, porque su derrota no puede revertirla, y porque él ya está herido de muerte y derrotado en la cruz. La mejor forma que tenemos de defender nuestra posición es por medio del conocimiento de la verdad, tal como ha sido revelado en la palabra de Dios, y por predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Y con esto he terminado mi predicación. Buenos días, hasta mañana. Este es el resumen. Muy bien, mirad. Decía C.S. Lewis en ese gran libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, un libro muy divertido, pero que tiene muchas cosas interesantes. Y él decía lo siguiente: en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia.
El otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores. Al diablo le encantan los extremos. Uno es negar la existencia del diablo y su realidad. Y el otro es estar obsesionaicos con él. Todo el día, viendo demonios por todos lados, pensando en el demonio, hablando, te reprendo, te ato, obsesión, obsesión. Conozco una chica que tenía miedo a la oscuridad, una niña. Su madre, con buena intención pero erróneamente, le dijo: mira, hija, cuando tú tengas miedo a la oscuridad, lo que tienes que hacer es reprender al diablo. Tú te puedes imaginar el papelón, porque la pobre muerta de miedo en la cama, miedo a la oscuridad, ¿y qué te pones? ¿A decir cosas de esas que dan más miedo todavía? No, hombre, no. Canta canciones de la iglesia, canta canciones al Señor. Verás cómo la tontería se te pasa. Eso es lo suyo. Mirad, la guerra espiritual ya ha sido ganada en la cruz. Y lo único que nos quedan son tentaciones. Vamos a repasar en Colosenses capítulo 2, que es un texto que ya se leyó el domingo pasado, pero que creo que conviene mucho abundar sobre él. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fijaos lo que dice. Está diciendo tres cosas. Número 1, el perdón de nuestros pecados ya ha sido ganado. Perdonándoos, versículo 13, todos los pecados. Número 2, la anulación de la ley condenatoria. Esa ley que nos condenaba, nos acusaba y ponía de manifiesto nuestra verdadera naturaleza, que es una naturaleza torcida que ama lo que Dios odia y odia lo que Dios ama. Y número 3, la derrota final del mundo de oscuridad. Colosenses 2, 13 al 15 nos enseña una victoria definitiva. No hay más batallas. Alguno piensa, bueno, la batalla final espiritual va a ser, como decía aquel predicador, la batalla en Armagedón. Bueno, no, en Gog y Magog. No, la batalla final es pasada, no es futura. La batalla final ocurrió en la cruz y allí el Señor Jesús triunfó. Fin, a alguno le gustaría una película de Hollywood, ¿no? Una cosa más emocionante. Pero la victoria es un hecho pasado y es un hecho cumplido y perfecto. Esta derrota sobre el diablo tiene que ver con nuestra provisión de salvación. El acusador ha sido vencido al no tener de qué acusarnos delante de Dios, al ser Cristo nuestra justicia, nuestro representante ante el Padre, y al ser Cristo cabeza de toda la creación. Sobre todo principado, Jesús ocupa ahora una posición de gobierno y autoridad total, absoluta. Colosenses 2, apuntadlo para leerlo más adelante. Vamos a Hebreos 2, que también se leyó y que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en cuanto a la guerra espiritual. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Vamos a decir cosas muy importantes, muy, muy importantes. A algunos les sonará esto muy básico, no lo es. Esto es profundo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Jesús. Jesús también participó de lo mismo, para debilitar. ¿Dice debilitar? No. Para herir. ¿Dice herir? No.
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mirad, aquí está hablando de algo esencial al cristianismo, la doctrina, la enseñanza de la encarnación, que Jesús se hizo hombre, que Dios se hizo humano. A esto la Biblia le llama el misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16. Cuando yo militaba en los Testigos de Jehová, para un testigo de Jehová esto es un disparate colosal. Creo que lo he contado alguna vez, pero lo voy a contar de nuevo. Yo recuerdo estar con un amigo, el amigo que me introdujo en los Testigos de Jehová, en la playa, charlando y hablando de cosas espirituales. Yo ya había dejado los Testigos de Jehová. Y yo le estaba diciendo que leyendo la Biblia, de manera clara, la Biblia enseña que Dios se ha hecho hombre. En ese momento, mi amigo Dani, que se llamaba así, Dani, no es ningún Dani que vosotros conozcáis, no hay un testigo de Jehová entre vosotros, tranquilos. Mi amigo Dani me decía, se paró, como esta gente que va andando y de pronto se para, y dijo, ¿tú te das cuenta de la tontería que estás diciendo? ¿Cómo es posible que el Dios del universo, al que el universo no contiene, se haya hecho hombre? Eso es un disparate. No es un disparate, es un misterio, el misterio de la piedad. Es inexplicable que el Dios del cielo se haya hecho un bebé y luego se haya hecho un hombre y siendo hombre murió en la cruz. Y lo que dice aquí el texto es, si nosotros, si los hijos, hemos participado de carne y sangre, es decir, si nosotros somos humanos, Él también se ha hecho humano para que por su humanidad destruyera al diablo. Es decir, si Jesús no se hubiera hecho hombre, no podría haber efectuado nuestra salvación, no podría haber sido mediador, ni podría haber hecho el pago por nuestros pecados. Y dejadme que os diga una cosa, el diablo odia esta doctrina, el diablo aborrece esta doctrina. Mirad, cuando Jesús tuvo encuentros con hombres poseídos, ¿sabéis cómo se dirigían los demonios a Jesús? Os voy a leer rápidamente, ¿no? En Marcos 1:23 le llamaban Hijo del Altísimo. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos no tenían problema en reconocer la divinidad de Jesús, pero les asqueaba, odiaban, aborrecían reconocer la humanidad de Jesús. ¿Y cómo se refería Jesús a sí mismo? ¿Cómo se refería Jesús a sí mismo? Hay más de 90 referencias en las que Jesús se refiere a sí mismo como hijo de ¿qué? Del hombre. ¿Por qué Jesús se refiere a sí mismo como hijo del hombre? ¿Por qué Jesús llevaba a gala? Yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre. Porque era necesario que, igual que nosotros participamos de carne y sangre, Hebreos 2, Él también participó de lo mismo, para destruir. Si Jesús no se hubiera hecho hombre, no hubiera podido destruir al diablo. Jesús se refería a sí mismo como Hijo del Hombre. Y el diablo quería por todos los medios parar eso. Por eso Herodes mató a todos los niños menores de 2 años en Belén y los alrededores. No quería que eso pasara. Por eso el diablo tentó a Jesús en el desierto, intentando, en su locura, distraer a Jesús de su misión. Si eres hijo de Dios, haz esto, haz lo otro. Todo esto te daré si postrado me adoras. El diablo estaba desesperado y dice la Escritura que le dejó por un tiempo. Es por eso que en un momento de su vida Pedro le dice a Jesús, Señor, eso no te puede pasar a ti, tú no tienes que ir a la cruz, eso no tiene que bajar bajo ningún concepto. Y Jesús le dice, Pedro, esa idea no es tuya, esa idea viene de Satanás, que está intentando por todos los medios evitar que vaya a la cruz, porque en la cruz tiene lugar la guerra espiritual y la victoria. La encarnación y la humanidad de Jesús, según Hebreos 2, es fundamental. Ahora quizá alguno diga, oye, ¿qué es eso de destruir al diablo?
¿Qué pasa? Que el diablo no existe. Hay una secta que dice que el diablo ya no existe, la secta Creciendo en Gracia. Bueno, la que ya no existe es esa secta, por esa secta ya ha desaparecido, por cierto. Cristo ha derrotado de manera definitiva al diablo. Su derrota ha sido absoluta. Por supuesto, el diablo sigue existiendo y sigue teniendo poder, pero él no puede cambiar el hecho principal de nuestra salvación. Él no puede evitar que Cristo en la cruz cargó con nuestros pecados para ofrecerse como sacrificio al Padre. El Padre aceptó esa ofrenda y ese pago por nuestros pecados, y Jesús ascendió ocupando un lugar de autoridad sobre todo principado, autoridad, rey, presidente, alcalde y hasta la última autoridad de la tierra. Eso no lo puede cambiar el diablo. ¿Qué le queda al diablo? ¿Sabéis qué le queda al diablo? Hacerte dudar. Lo que le queda al diablo es hacerte dudar de quién eres en Cristo Jesús, si creíste en Jesús como tu Salvador y tu perdonador, tu redentor, tu mediador. Hay un hecho que no puede ser cambiado, pero él te puede hacer intentar que dejes de disfrutar de ese hecho, y también puede arruinar tu testimonio. Y arruinando tu testimonio, que otros no crean en él. Al causar tu ruina moral, espiritual, la ruina de tu familia y la ruina de tu reputación. Y que otros digan, ¿qué voy a creer yo en ese Jesús? ¿El Jesús de fulanito? Si ese es peor que yo. El siguiente objetivo del enemigo es arruinar nuestra identidad o nuestra posición. Y aunque no se puede deshacer lo que ha sido ganado, sí puede por medio de mentiras, que esa es la herramienta que utiliza el diablo. Vamos a Mateo 4. Hoy es un buen día para traerse Biblia, ¿eh? Mateo capítulo 4, Biblia o YouVersion, da igual lo que es. Para los jóvenes, esto lo he dicho para los jóvenes. Mateo capítulo 4, versículos 2 al 4. Hemos hecho referencia a esto antes. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿quién? Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Mirad la técnica del diablo. ¿Qué quería el diablo? Poner en tela de juicio la identidad de Jesús. Qué locura, ¿no? En algún momento Jesús dejó de estar seguro de su identidad, de quién era Él y a qué había venido. El diablo lo intentó. Y esta batalla y esta técnica que usa el diablo son las mismas que usa hoy en día contigo. La batalla, hermano y hermana, están en tu mente. Es en tu mente donde se produce el combate, por medio de mentiras. ¿Qué hizo el diablo en Edén? ¿Qué hizo el diablo en Edén? Distorsionar la palabra de Dios, malinterpretarla. ¿Qué hizo en el desierto? Lo mismo, distorsionar la palabra de Dios para engañar. ¿Y qué hace hoy en día? Intenta engañarte con mentiras para que te alejes de Dios, para que dejes de verte como un hijo de Dios si creíste en Él y de proceder como un hijo de Dios. De alejarte de Dios, que no disfrutes de ese perdón y de arruinar tu vida. Es una batalla en la que busca que olvides tu posición y es una batalla en la que tiene que ver mucho el conocimiento de la verdad. Los tiempos en los que vivimos ahora son tiempos de una profunda ignorancia bíblica.
Hace poco en un congreso de jóvenes, que estábamos Kevin y yo, de todos los que hablaron, y se dijeron cosas bastante raras, el que habló con más sentido común fue un pastor de aquí de Madrid, que dijo que, dice, jóvenes, si queréis servir a Dios tenéis que devorar la palabra de Dios. Dios no va a usar a alguien tan ignorante. Y hoy veo, decía este pastor, que jóvenes tienen una ignorancia atroz de la palabra de Dios. Pocas horas antes yo había estado en un seminario, en ese encuentro de jóvenes, con un señor, que no voy a decir su nombre, que dio un taller y estaban todos los jóvenes con la boca abierta. Me faltó esto para liarme a volcar mesas y montar un espectáculo. No lo hice. El hombre dijo, chicos, ¿sabéis qué es esto? Esto es una Biblia, pero esto no está inspirado. Esto lo dijo un congreso de jóvenes. Él se dedicaba a jugar a la provocación y decía, por ejemplo, no está inspirado el libro de mapas. Digo, madre mía, valiente majadería. Evidentemente los mapas no están inspirados, los puso ahí el editor. No están inspirada la división en capítulos y versículos. Y todos los chicos, qué guay, qué profundo. Pero haciendo esas afirmaciones a medias, estaba sembrando en ellos la duda de que quizá aquí hay cosas que no están inspiradas. Y si no está esto inspirado, ¿cómo vas a vivir por ello? Si no está esto inspirado, ¿cómo vas a morir por ello? ¿Dónde vas a encontrar consuelo aquí si hay cosas que no están inspiradas? ¿Dónde vas a encontrar sabiduría en la palabra si hay cosas que quizá no estén inspiradas? Y de ahí viene tanta ignorancia. Los ataques se producen por la falsa doctrina hoy en día en muchas iglesias. Hermanos que están enseñando esto sobre guerra espiritual, que es falso. Y al final el protagonista de la guerra espiritual no es Jesucristo y la cruz, sino el diablo. Al final las oraciones no se dirigen a Jesús, sino se dirigen a conversaciones con el diablo. Y esto produce un desequilibrio espiritual y mental importante. No conozco a ninguna persona obsesionada con el diablo que haya terminado bien, ni sana mentalmente. No conozco a nadie que se haya metido por ese camino que haya terminado bien. No produce ningún provecho espiritual. Y ahora vamos a algún tema un poquito más práctico. ¿Cómo se producen esos ataques espirituales del enemigo? Bueno, evidentemente no siempre podemos identificar qué viene del diablo, qué viene de nuestra carne, de nuestra debilidad o simplemente de nuestro propio pecado. Pero en el fondo nos debe de dar igual. No importa tanto identificarlo como resistirlo. ¿Cómo se producen esos ataques? Un día empiezan a irte las cosas mal, como a Job. Te empiezan a ir las cosas mal, nada te sale bien. Los negocios te van mal, el trabajo te va mal, tu matrimonio tampoco va muy allá. Tienes quizá un hijo o una hija que te trae por la calle de la amargura y no te deja dormir por las noches la preocupación. Y tú piensas, ¿de qué me sirve ser creyente? ¿De verdad Dios me ama? ¿De verdad Dios se interesa por mí? ¿Le preocupa a Dios mi dolor, mi angustia, mi desvelo? Aquí se está produciendo una guerra, un ataque a tu resistencia espiritual. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué siempre caigo en los mismos pecados y siempre voy derrotado? Y aquí la mentira empieza a colarse. Y esa mentira lo que busca es llevarte a una acción, a que hagas algo, a que te desesperes con Dios, a que dudes de Dios, a que dejes de confiar de Dios, a que dejes de tener paz en Dios. Y acciones como, bueno, voy a tomármelo con calma. Voy a darme un tiempo. Eso de darme un tiempo. Voy a darme un tiempo. ¿Por qué no vas a la iglesia, hermano? No, es que me estoy dando un tiempo. ¿También te das un tiempo sin beber agua o sin comer? Voy a darme un tiempo, voy a estar un mesecito sin comer. Nadie se salta una comida. Bueno, una, dos, pero cuidado, ¿eh? Mentiras, engaños que lo que buscan es debilitarte, distraerte de Dios. Quizás justificar tu pecado. Bueno, yo soy así, no voy a cambiar. ¿Qué pasa? Yo le pido perdón a Dios, Él me perdona y no importa. Falsedad. Sí importa tu pecado. Él te ha llamado a vivir en santidad y te ha dado los recursos para que vivas en santidad.
Mentiras que tienen como objeto debilitarte, hacerte dudar de Dios y ser un mal testimonio para otros. ¿Cómo se puede combatir esto? Pues volvemos a Santiago 4.7. ¿Qué dice Santiago 4.7? Número 1, someteos a Dios. Número 2, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios implica no vivir a medias. Veo muchos creyentes que viven a medias su vida cristiana y se preguntan, ¿por qué no funciona la vida cristiana? Quizá tienes el corazón dividido, hermano o hermana. Quizá estás jugando a medio gas. Y lo dice alguien que tenía un pie en el mundo y otro en la iglesia. A veces tenía los dos pies en el mundo y uno en la iglesia. Y me preguntaba, el cristianismo no funciona, es un aburrimiento, es un rollo. C.S. Lewis decía, la persona más desgraciada es el cristiano dividido, porque no está a gusto ni en la iglesia ni en el mundo. En el mundo su conciencia le acusa y en la iglesia se aburre. Someteos a Dios, no vivas tu vida cristiana a medias. Aferraos a la palabra de vida. Agárrate a la Biblia, como a veces nos agarramos al entretenimiento, que no está mal, hay buen entretenimiento, o por lo menos no es dañino, pero nos agarramos con mucha más fiereza a nuestro ocio y a nuestro entretenimiento cuando en él no hay vida. Y predícate a ti mismo el Evangelio. Esta no es una idea mía, se la escuché a Tim Vickers por primera vez en un congreso de Fórum de GBU, y es muy interesante. Necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Esta semana, curiosamente, un hermano con problemas y ataques y pensamientos extraños que le quitaban la paz, me llamó desesperado y le dije, mira, predícate el Evangelio. Ahora os voy a decir cómo se hace eso raro. Suena raro, ¿verdad? Predicarte, no es raro, es sencillo. Le dije, predícate el Evangelio a ti mismo. Ayer sábado, qué casualidad, me llama y me dejó un mensaje de WhatsApp, yo no podía atenderle, y dijo, no te puedes imaginar el bien que me ha hecho eso de predicarme a mí mismo. Tengo paz. Llevaba tiempo sin paz, con pensamientos tontos en la cabeza. ¿Os pasa a veces? Pensamientos tontos, pensamientos que te quitan la paz, que te llenan de angustia, pensamientos infundados. Bueno, pues tienes que predicarte el Evangelio a ti mismo. ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácil. Coge el yelmo de salvación, coge la salvación que ganó Jesús en la cruz y te la pones en la cabeza, para que cuando vengan esos ataques, esas mentiras que van a tu cabeza, a tus pensamientos y que van a tu salvación, puedas responderle. Yo soy un hijo de Dios. Esto es predicarte a ti mismo, te lo recuerdas a ti mismo. Yo soy un hijo de Dios. ¿A quién se lo dices? A ti mismo. No se lo dices a Dios, ni al diablo, ni a nadie. Te lo dices a ti. Yo soy un hijo de Dios. Ciertamente Dios me ama. Cristo murió por mí. Oye, qué bueno que Cristo murió por mí. Julio, de verdad, date un abrazo a ti mismo. Qué suerte la tuya, ¿eh? Eres un bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Estás recordando la palabra de Dios? Que soy un bendecido. ¡Qué maravilla! Es que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. Me amó a mí, con lo fracaso que soy, con lo metepatas que soy, me amó a mí, el Dios del cielo. Oye, tú te empiezas a predicar y espiritualmente el corazón se te ensancha, se te llena. Ciertamente Dios me ama. Dios entregó a su Hijo por mí. Por más problemas que tengo, el diablo hay una cosa que no puede tocar, y es mi seguridad en Dios, mi salvación, mi perdón. Eso está fuera del alcance del diablo. Eso ya ha sido ganado. No tiene nada que hacer ahí el diablo. Podré perder dinero, podré perder salud, pero oye, ¿qué futuro me espera? ¿Qué promesas tengo? Tengo un futuro a su lado. Sé que hay perdón en Dios. Señor, sé que hay perdón en tú. Sé que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y librarme de toda maldad. Señor, te pido perdón. Señor, dame fuerzas porque sé que creo en el poder de tu Espíritu Santo. Predícate a ti mismo. Abre tu corazón. Deja que la palabra de Dios te llene. Para eso tienes que conocer la palabra de Dios y meditar y memorizar la palabra de Dios. El diablo no puede anular la cruz, pero puede impedir tu disfrute de ella. El diablo no puede cambiar su destino, pero puede arruinar tu testimonio. Así que no olvides cuál es tu identidad, no olvides
que la salvación es un hecho y la victoria de Cristo es un hecho pasado y ganado y seguro, y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque aquella batalla no tuvimos que pelearla nosotros porque no podíamos. La peleó nuestro capitán y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestro papel es disfrutar de esa victoria y aferrarnos a esa cruz y a esa salvación. Y no desmayar. Y recordárnoslo a nosotros continuamente. Porque a veces somos olvidadizos. Que el Señor nos ayude a aferrarnos de esa manera a esta salvación. Que el Señor nos bendiga.